ACL, Asesores en Cumplimiento Legal. La idea es estar preparados, que estén preparados para atender a la autoridad de la forma correcta y adicionalmente, pues sepan ustedes el alcance de las visitas y cuáles son las obligaciones que se revisan, que inspecciona, que verifica el SAT, para efectos de que ustedes estén protegidos previo a una visita, ¿no? La idea es anticiparse, la idea es autocorregirse, autorregularse y de alguna manera prevenir eh, la, la, la comisión de infracciones. Vamos a platicar más adelante que no nada más son infracciones, no nada más tiene, tiene el propósito esta visita de que ustedes eh, se preparen para enfrentar a la autoridad y evitar multas, sino que también la idea es la prevención del delito. Generalmente, la base del cumplimiento legal, cuando hablamos del término compliance o del término cumplimiento legal o cumplimiento integral, cumplimiento normativo, cumplimiento corporativo, siempre la base del tema de siempre la base del cumplimiento va a ser la prevención, ¿sí? Incluso la auditoría, que es una etapa del cumplimiento, el tema del manual, que es una fase del cumplimiento, el tema de control interno, el tema de sistemas, todos estos elementos, conceptos que forman parte del cumplimiento integral, todos ellos van abocados, van dirigidos especialmente a lo que es la prevención, ¿sí? La idea es prevenir y cuando hablamos de prevención, pues está por un lado la prevención de multas, lógicamente, al cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones, vamos a prevenir multas, pero también está el prevenir la comisión de delitos, involucrarnos en algún delito. Es muchas veces escuchamos decir que alguien se vio involucrado en un delito y no necesariamente implica que lo cometió. El tema del lavado de dinero, el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conlleva justo este escenario, ¿sí? Encuadra perfecto en ese escenario en donde una persona no necesariamente tiene que cometer la infracción, tiene que cometer el acto que lo ubique como el delincuente, como la persona que comete el delito. Simplemente pudiera ser salpicado, vamos a decirlo así, pudiera ser contagiado de riesgo. Más adelante vamos a hablar de ello, pero al final de cuentas es importante anticiparles que la idea de esta sesión es platicar el alcance de las visitas y ver cómo podemos nosotros prepararnos ante una visita con la intención de evitar multas, pero también con la intención de evitar la comisión de delitos, ¿sí? Y cuando hablamos de multas y delitos, vamos a ver que estas pueden ser a nivel entidad, para la cual, a nivel entidad, que es justo la negociación que lleva a cabo la actividad vulnerable, pero también a nivel individual, a nivel personal, ya sea que yo sea un empleado, ya sea que sea director, que sea administrador, que sea accionista, que sea funcionario, incluso que sea una persona que presta servicios profesionales de manera independiente, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Los invito, los exhorto a que durante la presentación, si tuvieran alguna duda, nos la hagan saber, pueden alzar la mano para tomar el uso del micrófono o bien pudieran redactar su pregunta en el chat y con gusto se las vamos a disipar. Bien, pues vamos a empezar por platicar un poquito qué entidades se involucran en la supervisión de las actividades vulnerables, lo que es la verificación del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPORP o también como la famosa Ley Antilavado, ¿no? Ahorita, en fechas recientes, días recientes, especialmente, aunque llevamos desde el mes de octubre con este tema de esta ley, derivado de una reforma que se promovió por parte de un senador de Morena,
comenzó a atenderse, se le dio cabida a esta reforma, porque déjenme decirles que a lo largo de 5 o 6 años, del 2018 al 2024, hubo, yo creo que cerca de 9, 8, 9 reformas, iniciativas de reforma, y fue esta última en octubre a la que se le dio impulso de alguna manera, a la que se le dio seguimiento, y tiene que ver primero con el tema de que fue una iniciativa muy completa, basándose en las necesidades que tenía justamente la ley, derivado de las últimas observaciones de Gafi. Gafi, déjenme les platico que es un organismo internacional que rige justamente a través de estándares este concepto, este delito. Cuando hablamos de que lo rige, hablamos de que está en la lucha por combatir justo este delito a través de unos estándares que permiten a los países, mediante regulación, mediante leyes, prevenir el delito, pero al mismo tiempo combatirlo. Este Gafi, de alguna manera, a través de sus estándares, estableció la necesidad y las obligaciones para los países que son miembros, que prácticamente al día de hoy son todos, con excepción de Irán y Corea del Norte, que prácticamente se han mostrado reacios a cumplir con los estándares de Gafi. Por ellos que están en una lista que le conocemos como lista negra, y que justo las autoridades se dirigen a los sujetos obligados, incluso a las actividades vulnerables y al sistema financiero, para que tengan cautela, tengan precaución de operar justo con estos países, con entidades ubicadas, entidades financieras ubicadas en esos países, y con personas físicas, personas naturales y jurídicas que de pronto requieran hacer operaciones como contrapartes involucrando a esos países, ¿no? Entonces, sí es prácticamente Gafi que nos ha obligado a establecer un régimen de prevención, unas autoridades que permitan la supervisión de este régimen, y autoridades que permitan el combate de este delito. Es así que esta reforma que les platicaba yo, pues prácticamente abordaba la mayoría de las observaciones que Gafi nos hizo en la última evaluación a México en el 2017, y que emitió su informe en el 2018, en los cuales dejó ver muchos hallazgos que tenían que ver con omisiones, con falta de medidas para poder cumplir cabalmente con las 40 recomendaciones que ha emitido en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es así que entonces esta reforma tiene cabida, se le da seguimiento, y consciente México de que estaba por venir nuevamente Gafi. Les informo que ahorita Gafi justamente en este mes está iniciando su quinta ronda de evaluaciones, y le corresponde a México nuevamente ser evaluado en esta quinta ronda, la cual abarca de este julio 2025 a octubre del 2026. Entonces va a llegar Gafi, les platico un poquito cómo funciona. Gafi anuncia su llegada a México, se establece en México, previo a llegar envía cuestionarios, encuestas al sistema financiero mexicano, a las autoridades que supervisan, en este caso a las actividades vulnerables, como es el SAT, como es la UIF, para que circule estos requerimientos, estas encuestas, estos cuestionarios, y vaya recopilando información. Esta información tiene que ver con la dimensión del riesgo, con el conocimiento o la percepción de riesgo que las entidades tienen, que los sujetos obligados tienen para dichos delitos, los delitos que les comenté: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, Gafi se anticipa con información, como lo hacen igualmente las autoridades en México y cualquier otra autoridad en otros países. Una vez que tiene información, genera matrices,
Viene a México, se instala en México, pide audiencia para entrevistar a diferentes participantes de los sistemas financieros y del régimen de actividades comerciales, que en este caso son actividades vulnerables, pide audiencia para entrevistarse con ellos a puerta cerrada. Y en esas entrevistas que llegan a suceder con algún banco en específico, con alguna casa de cambio, alguna casa de bolsa, algún centro cambiario, con alguna asociación de casas de empeño, con alguna asociación de notarios, con alguna asociación de agencias automotrices, joyería, platica con ellos y a través de esta entrevista se permite conocer la percepción de riesgo, el cumplimiento de sus obligaciones. Después platica con cada una de las autoridades que convergen, que colaboran en esta lucha con el combate del lavado de dinero y verifica estadísticas, verifica sanciones, verifica infracciones, verifica sentencias, verifica denuncias, número de denuncias comparadas contra el número de sentencias que se hayan dictado en firme. Este, hace un monitoreo tal cual de la persecución de estos delitos a fin de determinar dos cosas. Esto es muy importante. Por un lado, su evaluación a México le permite descubrir, comprobar si México ha venido cumpliendo con el régimen de prevención y de lucha o combate a estos delitos. Pero por el otro lado, si ese régimen que tiene México de cumplimiento ha sido eficaz. ¿Y cómo se determina, cómo creen ustedes que determina Gafi que ha sido eficaz este régimen, este cumplimiento de obligaciones por parte de los sectores obligados o sujetos obligados? Pues justo a través de las sentencias. En la última evaluación, determinó Gafi que del 2011, 2012 al 2018, pues prácticamente había en la cárcel tres personas a las que se les había sancionado, sentenciado por el delito de lavado de dinero, cuando había recibido decenas de miles de reportes sospechosos, ¿sí? En un periodo mínimo de tiempo. No hablo de los 7 años. O sea, la UIF recibe anualmente decenas de miles de reportes. Estos reportes que recibe la UIF son analizados y cuando la UIF detecta que hay la necesidad de darle seguimiento a una situación, la disemina a través de denuncia a la Fiscalía General de la República. Es la Fiscalía entonces que se encarga de la investigación de estos elementos que la UIF proporciona, se indaga, se recaba mayor información, se integran carpetas de averiguación y finalmente se le da persecución a los presuntos delincuentes hasta concluir en una sentencia. Y resulta que había nada más 3 personas en México en ese momento, en el 2018, en ese periodo que se analizó por parte de Gafi. Entonces determinó Gafi que si bien se contaba con un sistema, un régimen preventivo sólido, fortalecido, muy avanzado, muy importante, muy amplio, no había eficiencia, no había eficacia en la aplicación de este régimen, porque no estaba materializado en sentencias. Adicionalmente, le dijo a las autoridades, para que puedas tener un mejor nivel de cumplimiento, un mayor nivel de cumplimiento por parte de tus sujetos obligados, SAT, CNBB, llámense actividades vulnerables o llámense entidades financieras, dependiendo del sector, debes de establecer sanciones ejemplares, sanciones persuasivas, ¿sí? Es decir, que deben ser infracciones, deben ser multas altas para que entonces aquellos que no vienen cumpliendo se preocupen por cumplir, ¿sí? Entonces, a través de esta medida de infundir miedo, es que
es que el GAFI ha considerado, ha recomendado a las entidades, a los sujetos, a las autoridades supervisoras, pues ejercer sus facultades de supervisión, ¿sí? Y entonces, déjenme decirles que justo el 2019 fue uno de los años con mayor número de multas impuestas al régimen de actividades vulnerables. ¿Sí? Me han preguntado muchas veces si, por ejemplo, ahorita que estamos en el 2025, si el SAT va a revisar 2023, 2024, ¿qué periodo es el que revisa el SAT? Y les voy a decir, deje de decirles que el SAT se va a ir a revisar o está revisando el último año que le queda de vigencia. Es decir, si tengo 25 años, la obligación de conservar información, que ahorita con esta reforma hemos visto que se amplía a 10, pero bueno, actualmente son 5 años, se está yendo a revisar 2020 antes de que pierda su vigencia, ¿de acuerdo? Entonces, no es verdad que está revisando nada más 24, 23. He visto casos, he conocido de casos en donde se está yendo al año más antiguo para llevar a cabo la verificación. Vamos a ir hablando de esto con mayor profundidad en adelante. Vamos ahorita a ver las facultades del SAT para efectos del cumplimiento de la ley FPORPI. Vemos que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la máxima autoridad fiscal responsable del cobro de impuestos en México, y que sus facultades principales están previstas en la ley y en el reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria. Para efectos de la ley FPORPI, sus facultades en la materia son integrar y mantener actualizado el padrón de actividades vulnerables, recibir los avisos para remitirlos a la UIF, es decir, el SAT no analiza información, solo es el medio, es el conducto para que la información que se envía, los avisos que se envían, lleguen directo a la unidad de inteligencia financiera. Tiene la facultad de llevar a cabo visitas de verificación y, en su caso, requerir información, documentación, datos o imágenes necesarias, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de avisos, emitir opinión sobre las reglas de carácter general y los formatos oficiales que emita la Unidad de Inteligencia Financiera, imponer sanciones administrativas, participar en conjunto con la UIF en la suscripción de convenios con entidades colegiadas. En este caso hablamos, por ejemplo, de notarías, de asociaciones de joyeros, de asociaciones de giro automotriz, de asociaciones de agentes aduanales. Finalmente, informar a las autoridades competentes cuando se actualicen los supuestos violatorios de ley, a efecto de que éstas procedan a imponer las sanciones correspondientes. Bien. Luego tenemos a otra autoridad, que en este caso es la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que es un órgano dependiente de la Fiscalía General de la República, que tiene carácter de Ministerio Público. Esto es importante que lo sepan. Tiene calidad de agente del Ministerio Público, que cuenta con oficiales ministeriales y personal especializado. ¿En qué? Pues en el ramo financiero, en el ramo contable, y que a través de su supervisión y del establecimiento de medidas de técnicas de investigación con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene un alcance muy amplio en la verificación a las actividades vulnerables. No requiere, vamos a decirlo, una participación conjunta con el SAT al momento de verificar. Puede llegar de forma unilateral, ¿sí? Puede hacer requerimientos de información directamente bajo la necesidad de integrar mayor información a una carpeta de averiguación, a un expediente. eh, Lógicamente debe cumplir un procedimiento, un protocolo de requerimiento de información, pero tiene atribuciones, tiene facultades amplias. Vamos a verla. Sus facultades es requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que le resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones, diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable
para que pueda ser utilizada por esta y otras unidades competentes de la Fiscalía, conducir la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y coadyuvar con la unidad especializada en materia de delincuencia organizada, requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a los registros públicos de la propiedad. ¿Sí? Ok. Ahora bien, voy a platicarles un poquito de lo que es la WIF. Ya les platicaba hace un ratito cómo lleva a cabo la recepción de información y cómo disemina a través de denuncia a la fiscalía justamente situaciones que deben de ser perseguibles. Y aquí les comento que la Unidad de Inteligencia Financiera nació inicialmente como un organismo de recaudación fiscal en el 97 y en el 2004 de alguna manera, se le modifican sus facultades, se le deja de, se deja de lado el tema de recaudación fiscal y se le dan las atribuciones y facultades para la vigilancia, para el combate, porque en sí es la principal entidad que combate, porque de ahí nacen las denuncias a la Fiscalía General de la República, y se le preparó y se le capacitó en temas de prevención del lavado de dinero. Se hizo formar parte de un grupo denominado Egmont, que es un grupo internacional que agrupa las unidades de inteligencia financiera en todo el mundo. Hay varios tipos de unidad de inteligencia financiera. En el caso de México es una autoridad administrativa. Sin embargo, con las facultades que se le han ampliado, se le ha dado alcance de investigación. O sea, además de administrativa, es investigativa, pero finalmente no ejerce facultades de persecución, ¿sí? No ejerce facultades policiales, es decir, de detención, ni participa en temas que tienen que ver con juicios, ¿no? Con el marco jurídico del país encargado de juzgar a los delincuentes. Entonces, sí, sigue siendo administrativa, pero con un carácter investigativo ahora. ¿Ok? Además de lo que ya les platiqué, que es recibir los avisos, analizarlos y diseminarlos, formula y propone las reglas de carácter general de la ley y el reglamento, hace la interpretación para efectos administrativos de los mismos ordenamientos, determina y expide los formatos oficiales para la presentación de avisos, requiere a los sujetos obligados de actividades vulnerables información, documentación, datos e imágenes que resulten necesarios justo para hacer estas denuncias a la Fiscalía General de la República, proporciona proporcionar, requerir e intercambiar con autoridades nacionales y extranjeras información y documentación necesaria, emitir, aprobar y emitir tipologías, que son estos famosos escenarios que han sido reiterativos en cuanto a la comisión de delitos, cómo trabajan ciertas células, son escenarios que se han repetido en diferentes entidades, en diferentes zonas geográficas, pero de la misma manera, ¿sí? Han sido reiterados de la misma manera hasta que se consideran y son aprobados como tipologías. Estos son de alguna manera compartidos con los sectores, con los sujetos obligados para que tengan una referencia, un parámetro de control, un parámetro de gestión de riesgos, más allá de lo que establecen las propias leyes, las propias disposiciones. Y por ello hace un rato les decía, vamos a ver cómo las obligaciones no nada más van en un sentido de prevención del delito. O sea, yo no me debo de preocupar, y esto quiero ser muy enfático en ello, porque muchas veces yo he tenido la mala fortuna, lo voy a decir así, de conocer personas, de conocer sujetos que son obligados de la ley, que son entidades que deben de cumplir y que lo que más les preocupa, déjenme decirles, que realmente lo que más les preocupa es cumplir
con las obligaciones previstas en las disposiciones o en las leyes para evitar las multas, ¿sí? Les da un temor a quienes les preocupa, ¿eh? Porque hay personas que de verdad son ajenas al tema de cumplimiento, creen que nunca va a pasar, creen que nunca les va a suceder. Generalmente se cuestionan o comienzan a indagar si en su zona ha habido gente que ha sido perjudicada, que ha sido verificada, sancionada, infraccionada, multada, si estas personas han tenido les han cerrado su negocio, por poner un ejemplo. Y si ven que en la zona no ha pasado nada, pues dicen, no, pues yo tampoco cumplo. Esto es muy común, pero hablando de aquellos que se preocupan por cumplir, su mayor temor es enfrentar una multa. Y yo siempre les digo que la multa es lo de menos. Cuando hablamos de lavado de dinero, y ahora créanme que ahora en los siguientes años, a partir de los siguientes meses y en los siguientes años, ya no nada más va a ser lavado de dinero en México lo que vamos a estar escuchando, va a ser el financiamiento al terrorismo. Sí, me atrevo a decir, por lo que se ha escuchado últimamente y por lo que se ha visto y la tendencia que se ve, es que el financiamiento al terrorismo va a ser un asunto, un delito a- atendido por el gobierno mexicano de una manera muy amplia, ¿sí? Se va a abordar por la presión que va a traer Gafi este, en esta evaluación, pero también por la presión de nuestro país vecino. Entonces, va a tomar un revuelo el financiamiento del terrorismo en México y también de la mano la proliferación de armas de destrucción masiva. Fíjense que en el sistema financiero, la semana pasada se contestó por parte de todos los sectores, les llegó una encuesta justo de Gafi, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene que ver con esto, con nuestra percepción en la proliferación de armas de destrucción masiva. Y eran unas preguntas muy básicas que tenían que ver con qué estábamos haciendo como entidades financieras en México. Cualquier entidad financiera, ¿eh? Casa de bolsa, casa de cambios, SOFOM, unión de crédito, una SOCAP, una caja de ahorro, que es la SOCAP, una SOFIPO, un centro cambiario, un transmisor de dinero, una fintech, un banco, todas estas entidades, este, ¿qué estaban haciendo respecto de la proliferación de armas de destrucción masiva, respecto de ese delito? ¿Cómo lo estaban previniendo? ¿Cómo lo estaban abordando? ¿Cómo estaban gestionando el riesgo? Esta es una idea para que ustedes lo entiendan. Es una idea de lo que se avecina. Es una idea de que no nada más es lavado de dinero lo que le preocupa a Gafi y lo que le preocupa a otros organismos internacionales que están en la lucha contra estos delitos, ¿no? Entonces, yo les he dicho a estas personas, a estos clientes o a estas personas que se acercan con nosotros para una consultoría, la preocupación menor que debes de tener es la de una multa. El involucrarte con estos delitos, así de lejitos, te puede acarrear un riesgo que puede conllevar cárcel, ¿sí? Y dices, bueno, a lo mejor me salvo, sí, sí, porque efectivamente no hiciste nada, cumpliste con la ley, pero entonces tuviste que haber cumplido con la ley. Si no cumpliste con la ley y te involucras de alguna manera, no va a haber forma de que te salves, no va a haber forma de que escapes al señalamiento y al juicio y a lo que venga, ¿no? Estamos hablando de que el delito de lavado de dinero es un delito grave. Sí, son de 5 a 15 años. Es un delito que no alcanza fianza. Es un delito que la persona que es detenida por este delito tiene que llevar su defensa tras rejas, ¿sí? Hasta que se emita la sentencia. Este, y, y si en todo caso sales avante y ganas esta pelea, pues ya te conllevó un riesgo reputacional, ¿sí? Un riesgo administrativo, un riesgo legal, un riesgo de operación.
Hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Entonces, está el riesgo de contagio, o sea, no necesariamente tengo que hacer yo la operación, por eso no te les decía. Simplemente el tener un socio, el tener una relación con una entidad que se vio involucrada y resulta que yo no llevé a cabo ninguna integración de expediente, ningún aviso de este cliente, pues me salpicó, ¿sí? Este, y, y este contagio me va a derivar en otros cuatro riesgos: riesgo operacional, riesgo administrativo, riesgo legal y el famoso riesgo civil que pudiera terminar en la cárcel una persona. Entonces, cuando hablábamos de esas tipologías, por eso es que me acordé de mencionarles esto, es porque se emiten todos estos criterios, toda esta información para que las entidades no nada más se preocupen por cumplir, porque las leyes, los ordenamientos, las disposiciones generalmente se dice son la base, son el piso de lo mínimo que se debe de hacer. Considerando el riesgo, y es algo que está previsto en la nueva reforma, en la reforma de la ley antilavado, que van a estar obligadas las entidades, las actividades vulnerables, así sea un contador que lleva a cabo la actividad vulnerable, así sea una agencia de autos, así sea una joyería, todas estas actividades vulnerables van a tener que establecer, llevar a cabo una metodología de riesgos, como lo hace el sistema financiero, que justo es esa evaluación, esa autoevaluación, autocrítica, de saber dónde estoy parado, ¿sí? De conocer mi entorno, de conocer mi giro, de conocer mi mercado, mi zona geográfica en donde opero, mi tipo de clientes que tengo, cuáles son mis medios de operación, mis canales de operación, si normalmente acepto transferencia, acepto efectivo, acepto otra forma de pago, si opero con personas físicas, si opero con personas morales, si tengo un buen sistema, si tengo una buena área contable, una buena área de cumplimiento, si estoy capacitado en el tema, si me audito, todos esos elementos los debe de considerar una entidad para conocer su riesgo, para dimensionar su riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, siempre lo hemos dicho, el riesgo es, por definición, es la probabilidad, eso es riesgo, la probabilidad de que una persona se involucre con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿De acuerdo? Es la probabilidad. Entonces, el riesgo no es la probabilidad de pagar una multa. En todos lados vamos a ver la palabra riesgo, en todos lados. Si ahorita no la venían viendo en la ley, ni en el reglamento, ni en las reglas, con la reforma que sale, que estamos a días de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, la palabra riesgo la van a ver por todos lados. Las listas para prevenir riesgo, para gestionar el riesgo, la metodología de riesgos, la auditoría para gestionar riesgos, la capacitación para gestionar riesgos, el sistema para gestionar riesgos. Y van a ver que la definición de riesgo es eso, es la probabilidad de involucrarme. Entre más alto el riesgo, más alta esa probabilidad de involucramiento. ¿Sí? Entre menor el riesgo, menor la probabilidad de involucrarme en un delito. Entonces, no es la probabilidad de pagar multas. Y eso es lo que la gente debe entender. ¿Me conviene cumplir con la ley? Sí, ¿por qué? Porque te vas a evitar un problema que puede acabar en cárcel, ¿sí? Un problema que te puede trastornar la vida. Lo menos preocupante sería pagar una multa de 700,000, 800,000 pesos, que son las mínimas que está emitiendo el SAT, ¿eh? El monto mínimo que ha estado manejando el SAT va entre los 600 y el millón de pesos. Y los montos máximos van hasta 7 millones de pesos. Pero yo estoy seguro que cualquier persona preferiría pagar 7 millones de pesos a acabar en la cárcel. ¿Sí? Entonces no nada más es cumplir para evitar multas. La gente debe entender que esta ley, que este reglamento y reglas, estas leyes secundarias que tiene esta normativa, tiene un alcance muy amplio. ¿Sí? Vamos a platicar más adelante de las formas en las que yo me puedo involucrar, que es parte de nuestra charla el día de hoy. Bien.
El establecimiento de las visitas lo determina el propio SAT. Él dice a través de un calendario establece a qué entidades va a supervisar, cuántas de cada sector y a quiénes. Y se basa especialmente en una matriz de riesgo. De la última evaluación nacional de riesgos, que fue en el 2023, se arrojó esta gráfica que, que establece que el tema de obras de arte, metales preciosos, o sea, lo que es joyería, y lo que es estas tarjetas que funcionan como monederos electrónicos o como tarjetas de regalos o de puntos o de recompensas, tenían un riesgo alto, ¿sí? O sea, porque son tarjetas que yo puedo alimentar con dinero en efectivo en una ventanilla de un supermercado, la N cantidad de veces que sea, y dárselas a otra persona para que con ellas pues, goce y disfrute el recurso, ¿sí? Se vuelven medios, instrumentos de valor de muy fácil manejo y de muy fácil, vamos a decir, intercambio, ¿no? Entre personas, y eso le preocupa mucho a la autoridad. Luego tenemos que el tema de vales, cupones, tarjetas de prepago, la compraventa de vehículos, el tema de la fe pública, y los préstamos, o en este caso operaciones de mutuo, que son las casas de empeño, tienen un riesgo medio. El resto de los sujetos obligados, como lo es la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles, el tema de arrendamiento, activos virtuales, servicio profesional, los servicios profesionales independientes, traslado de valores, todo esto como un riesgo medio-bajo. O sea, no es bajo, es un riesgo medio-bajo. ¿Sí? Vamos a decirlo que en una escala de 5 es el número 2, ok. Y vamos a decir que hay un riesgo medio alto, que sería el nivel 4, en este caso no hay. Sí, estamos directos. Los primeros tres son de nivel 5, que es el riesgo alto. Con base en ello, entonces el Servicio de Administración Tributaria emite su calendario de visitas en todo el país y vamos a adentrarnos ya en cómo es el procedimiento de visita de verificación. Vamos a comenzar platicando que el desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones administrativas que prevé la ley, estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y eso es importante aclararlo, porque recuerden que el SAT, lo platicamos en un momento, y pues yo creo que todos quienes están presentes, todos saben que el SAT es una autoridad fiscalizadora, ¿no? Prácticamente encargada de la recaudación de impuestos, y que derivado de esta facultad que tiene de recaudación, pues también tiene facultades de comprobación fiscal, los cuales puede ejercer a través de visitas de supervisión, visitas de inspección. Pues estas visitas de inspección para el ámbito fiscal se rigen justo por el Código Fiscal de la Federación. Para el tema de las visitas que tienen que ver con la vigilancia, con la verificación de la ley federal, la LFPORPI, o la ley antilavado, para las actividades vulnerables, se rige o se sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto quiere decir que el procedimiento es muy distinto, ¿sí?, que una orden de visita se puede notificar y en el mismo acto llevarse a cabo, por poner un ejemplo, ¿sí? Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría solo podrán abarcar aquellos actos o operaciones consideradas como actividades vulnerables realizados dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de visita. ¿Ok? De alguna manera emparejan lo que es la obligación de conservar la información, esas actividades vulnerables por 5 años, con el alcance de sus visitas, ¿no? Y con el ámbito fiscal también, con las obligaciones que tienen a nivel fiscal, que también son 5 años. Platicamos hace un momento que la reforma ahora prevé 10 años. 10 años es lo mismo que tiene el sistema financiero en México. ¿Sí? Las entidades del sistema financiero tienen la obligación de conservar su información 10 años, y esto de alguna manera permite que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el sistema financiero pueda tener la posibilidad de supervisar
un, un periodo más amplio. Lo mismo va a tener el SAT ahora con estos 10 años que se habilitan. Bien, quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley deberán cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad en materia de conservación y resguardo de información y documentación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El protocolo de visita, entonces, en este caso el procedimiento, está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y comienza con un citatorio. Llegan los notificadores, los inspectores, llegan, dejan un citatorio, eh, vamos a decir que lo dejan para el día siguiente, para entrevistarse con el representante legal, no señalan el tipo de acto que van a llevar a cabo, simplemente es un citatorio. Al día siguiente, pensando que el citatorio es para el día siguiente, al día siguiente buscan entrevistarse con el representante legal para hacer la notificación del inicio de visita. En este momento ya se le hace saber que hay un inicio de una visita que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de la LFP-ORPI, del reglamento y de las reglas, y se hace la entrega justo del oficio de visita que debe establecer, si estamos hablando de que se rige conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es importante que quienes tengan una visita actualmente o enfrenten en algún momento una visita, verifiquen que conforme al artículo 3, conforme a los artículos este, 28, me parece, de la misma ley, se, se, se cumplan los requisitos de este oficio de visita, ¿sí? Es súper importantísimo. El oficio de visita debe de indicar quién expide, quién ordena la visita, el periodo que abarca la visita, muy claramente, el nombre de los inspectores, la entidad a la que está dirigida la visita, el alcance de la visita o el tipo de visita que se lleva a cabo, este, y finalmente la identificación de las personas que van a llevar a cabo el acto. ¿Ok? Se debe de especificar qué es lo que van a revisar. Aun cuando el SAT tiene facultades de ampliar sus visitas, es decir, cuando en el ejercicio de su revisión, de su verificación, determine que es necesario mayor información, lo puede pedir, pero siempre por escrito. Esto es súper importantísimo. No hay nada que deban entregar ustedes en alcance o complemento a algo que está previsto en el escrito que no se requiera de la misma manera, ¿sí? Que no se requiera por escrito. Entonces, mucho cuidado con eso, porque porque generalmente es en esas etapas o en esas revisiones que ustedes deberían de hacer cuando se descubren vicios, faltas, omisiones en los procesos de notificación o de visita y pueden echar atrás esa orden, esa visita. Sí, ok. Esto es en la etapa que sea, ¿eh? Muy bien. Después viene el acta de inicio, se establecen testigos por parte de la entidad, generalmente dos testigos. Se llevan a cabo, una vez que ya se llevó a cabo la primera acta, el acta de inicio con el establecimiento de testigos, la autoridad pide que se le asigne un área de trabajo a las personas que estaban identificadas en el documento de visita de inspección, que se les asigne un área de trabajo y que se les vaya proporcionando la información que ha sido requerida. La autoridad va a ir estableciendo, va a ir llevando a cabo actas circunstanciadas, actas parciales, hasta finalmente llegar a un acta de cierre, que derivado de esta acta de cierre va a hacer llegar a la entidad los hallazgos, las observaciones que haya encontrado, otorgándole a una audiencia, un derecho de audiencia, un emplazamiento, que también está previsto en la misma Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tendrá un plazo, generalmente va a 15 días, perdón, generalmente son 10 días
esta entidad, el sujeto supervisado, para poder proporcionar pruebas que de alguna manera desvirtúen los hechos que en este caso el SAT está señalando. Una vez entregadas estas pruebas, es importante que el SAT notifique el desahogo de pruebas. Así tiene que notificar la admisión de dichas pruebas y el desahogo de las mismas. Si no lo hace, estaría violando una etapa del proceso y se anularía. Ustedes podrían pedir la nulidad del acto, ¿sí? Ok, del acto administrativo. Después del desahogo de pruebas, viene la imposición de infracción. Y para ello, el SAT debe de dar un derecho de alegatos, para que en este caso el sujeto formule sus alegatos, generalmente son de 5 también a 10 días, formule alegatos eh, contra la imposición, contra la infracción que se le imputa, y una vez que la autoridad recibe esos alegatos, cuenta con un plazo, si no me equivoco, de 60 días para establecer la imposición de la multa. Hemos sabido de casos en donde el SAT no cumple con alguno de estos plazos y entonces en el recurso de revisión se echa para abajo, ¿sí? Se echa para abajo todo el periodo que se revisó queda sin efectos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importantísimo que cuando tengan un cliente que es visitado por el SAT, verifiquen que se cumplan todas las etapas del proceso de la manera correcta. Después de que ya viene la imposición de multa, se establecen los mismos oficios que dicha multa tendrá un carácter de crédito fiscal, conforme al artículo 52 de la ley, y que se tendrá que pagar, ¿no?, dentro de los 30 días siguientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sigue después de esto? Pues claro que existe los medios de defensa, vamos a platicar de ellos más adelante, que es la forma en que se puede impugnar la multa. Toda multa es sujeta a impugnarse, ¿sí? Toda persona en México tiene ese derecho a inconformarse y a impugnar una resolución que deriva, en este caso, de un procedimiento administrativo, de un acto administrativo. Toda persona. Entonces, vamos a ver más adelante en qué términos se puede interponer estos medios de defensa para impugnar la multa y vamos a ver las posibilidades de ganarse de acuerdo al tipo de infracción cometida. Bien. ¿Qué es lo que se va a verificar por parte del SAT en la visita? Bien, pues vamos a ver que son especialmente 12 cosas que generalmente vienen descritas en el oficio de visita y una decimotercera actividad u obligación, vamos a decir, a ser más específicos, señalando que es una obligación, una decimotercera obligación que no viene contenida dentro del documento, pero que de facto es de las más importantes en las verificaciones del SAT. Lo primero que van a pedir, de hecho creo que va en este orden el requerimiento, es el alta de registro en el padrón de actividades vulnerables por parte de la entidad, persona física o persona moral, y las actualizaciones y o modificaciones que se hayan llevado a cabo a ese registro. Cabe aclarar que al final de cuentas, la última actualización de ese registro debe corresponder con los datos vigentes, los datos reales que tenga la actividad vulnerable. ¿Ok? Luego está el alta de responsable de cumplimiento y también sus actualizaciones. Cuidado con si tienen un responsable dado de alta que no es el que esté llevando a cabo la actividad, ¿sí? Eso sería muy grave para efectos del cumplimiento de la ley.
Luego piden el documento que contiene las políticas de identificación. Recuerden que en el alta de responsable de cumplimiento, si la persona es moral, si la persona es física, no puede delegar su responsabilidad a una tercera persona, a otra persona. Quien lleva la actividad vulnerable, si soy arrendador y yo estoy dado de alta como persona física, no puedo designar a un responsable de cumplimiento, que es el nombre que recibe esta persona, ¿no? En el sistema financiero le llamamos oficial de cumplimiento, aquí se le llama responsable. Ok, si soy persona moral, puedo designar a una persona. Para que esta persona sea designada, pues, se tiene que dar el aviso. El aviso debe de ocurrir dentro de los 15 días siguientes a que se dio de alta la actividad vulnerable. Y la persona tendrá 10 días para aceptar el cargo, para aceptar la designación. Ok, yo designo a tal persona, se lo informo, lo debo de dejar. Generalmente lo importante es dejarlo por escrito, dejarlo asentado en un documento donde llevo a cabo esa designación. Y esta persona con su firma electrónica debe de entrar al portal y aceptar el cargo, aceptar la designación. Sí, ok. Después tenemos el documento que contiene las políticas de identificación, políticas, criterios, medidas de identificación de clientes y de usuarios. Este documento se cuenta con 90 días a partir de que se dio de alta la actividad vulnerable para llevarlo a cabo. No hay necesidad de informarlo, no hay necesidad de mandar un reporte, un aviso. No existe actualmente esta necesidad o esta obligación. Lo importante es elaborarlo, tenerlo vigente, tenerlo actualizado, y a disposición de la autoridad que en este caso lo va a requerir en la visita. Bien. Luego me van a pedir los lineamientos o procedimientos de seguimiento a los mecanismos de implementación de las listas establecidas en la 38ª de las reglas de carácter general. ¿Sí? Este artículo de 38 de las reglas señala que las entidades, las actividades vulnerables deberán presentar avisos de 24 horas cuando tengan la sospecha o indicios fundados de que la persona con la que están operando, con la que están llevando a cabo la actividad, una actividad, una operación, pudiese, o se ubicara, pudiese estar involucrada, perdón, pudiese estar involucrada con los delitos de lavado de dinero, ¿sí? Con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando yo tengo ese indicio, esa información que me lleva a descubrir eso, a pensar eso, tengo 24 horas para mandar un aviso al SAT. Adicionalmente, este artículo dice que también se deberán mandar en ese mismo plazo de 24 horas aquellos clientes usuarios que figuren en las listas emitidas por autoridades nacionales y organismos internacionales. El SAT recurrentemente, a través de su portal, está notificando a las entidades vulnerables, a las actividades vulnerables, personas que deben ser consideradas en dichas listas. Aquí lo que la autoridad pide en el requerimiento, en la visita, es muéstrame tus mecanismos, muéstrame tus procedimientos a través de los cuales tú llevas a cabo la verificación de esas listas. ¿Cómo los implementaste? ¿Bajo qué medidas? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo se detectan vamos a decir, las coincidencias, ya sean falsos positivos, ¿no? Este, de, de las personas que de pronto pudieran aparecer en esas listas. Y resulta que prácticamente muy pocos, ahorita de los que han sido vigilados, pueden demostrar esto, ¿sí? Entonces, otro requerimiento que también hace la autoridad, pues justamente es el archivo que contiene la totalidad de registros y control de las operaciones liquidadas. Quienes no tienen sistema, pues bastará un archivo en Excel, pero deben de incluir la totalidad de las operaciones, ¿sí? Y la totalidad de registros de esas operaciones, ¿de acuerdo? Estos registros deben de contener la información de los clientes y usuarios conforme a los anexos que correspondan, ya sea persona física de nacionalidad mexicana o extranjera, persona moral de nacionalidad mexicana o extranjera,
persona del derecho público, ya sea que se aplicaron medidas de régimen simplificado, todas estas personas de quien se integró información o se recabaron datos, deberán aparecer en estos registros. Si ese registro se lleva físicamente, pues entonces tendrán que entregar, como se ve en el siguiente punto, los expedientes de identificación de clientes y usuarios que contengan datos y documentos. ¿Ok? Se deberán también presentar los documentos que acrediten la presentación de avisos. Todos estos famosos acuses de los avisos presentados y, y se encargará la autoridad de verificar la relación de estos avisos con el archivo que se entregó en Excel para verificar que se haya llevado a cabo en los, eh, con los criterios correspondientes, bajo los criterios correspondientes. Después tenemos la evidencia de la identificación del dueño beneficiario. ¿Ok? Esta constancia que ustedes tengan, ese documento en el que ustedes recaban esta información o dejan evidente que investigaron o preguntaron si existía un dueño beneficiario y en caso de que la respuesta haya sido sí, los elementos de identificación o los datos de identificación que tienen o que disponen de esta persona, en los términos que establece justamente la ley, las reglas y el reglamento. Luego, y bueno, aquí quisiera yo ahondar un poquito en este punto, porque me sigue siendo muy consultado, muy preguntado, ¿cómo funciona este tema del dueño beneficiario? ¿Quién es un dueño beneficiario? Entonces, la ley, perdón, es muy clara cuando señala que el dueño beneficiario puede ser una persona que tiene el control de una persona moral. Y este control lo puede tener a través de la tenencia accionaria de cierto número de acciones, de cierto control accionario, cierta posesión accionaria, eh, pero también la puede tener a través de contratos o mandatos que le dan facultades de administración, de dirección, de dominio, ¿ok? Que le dan facultades para tomar decisiones en las asambleas de la persona moral, para destituir a los consejeros, a los administradores. Y también es un dueño beneficiario aquella persona física que en última instancia, dice así, se beneficia con la actividad o operación celebrada. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en un fideicomiso, en la constitución de un fideicomiso. Vamos a pensar en la celebración de una compraventa de un inmueble. Vamos a pensar en la compra de un auto, en la operación en la actividad, en el ejercicio de un préstamo, de un crédito. En estos tipos de operaciones yo puedo tener un beneficiario, ¿sí? Este beneficiario, que es la persona que en última instancia se va a beneficiar con la operación o de la operación, sería el dueño beneficiario, ¿sí? Entonces, una es la persona que está llevando a cabo el acto y otra es quien se va a beneficiar con ese acto. Entonces, la ley, perdón, establece la necesidad de identificar ambas partes. De ahora dice, si hablamos de una persona moral, un cliente persona moral, pues el dueño beneficiario van a ser las personas que tengan control en esa sociedad, ¿sí? Y entonces debe de estar en el expediente o debe de entregarse un expediente con la constancia o evidencia de estas personas, ya trátese de persona física o trátese de persona moral, estas personas que fungen como dueños beneficiarios. ¿Ok? ¿Qué más debo entregar? Bueno, las facturas, comprobantes de pago, contratos, estado de cuenta que identifique la realización de actividades y liquidación de las operaciones. Igual, el SAT va a hacer la compulsa contra el archivo que se entregó de operaciones liquidadas. ¿Qué quiere verificar? Que es lo que le decía yo hace un ratito. Al final de cuentas, como
decimotercera obligación que no está listada en el requerimiento, el propósito de la autoridad con toda esta información también es verificar que se haya cumplido con los límites de restricción del uso de efectivo, metales previstos en la ley, ¿sí? Es decir, que no se haya liquidado una operación con más efectivo del que tenía permitida la operación, esa actividad. Sí, y sabemos que hay restricción del uso de efectivo en la compraventa de inmuebles, en el arrendamiento, en la compraventa de autos, ¿sí? En algunos, en algunos actos de fe pública, este, y en la joyería, ¿no? En los metales. Ok. Después tenemos la evidencia de la identificación de relaciones de negocio. Ok, la ley dice que cuando haya una relación de negocio, que siempre va a existir una relación de negocio cuando haya de por medio un contrato. Cuando la persona sea mi cliente y esta relación que tengo con él perdura en el tiempo al amparo de un contrato, vamos a pensar en una operación crediticia, vamos a pensar en la en la compra de un auto que se va a pagar a 3 años, a 4 años. Ajá, decía hace un momento que esa relación de negocio generalmente es cuando al amparo de un contrato estamos ante un cliente y la relación perdura en el tiempo. A diferencia de un usuario, las operaciones o los actos se extinguen en el momento que concluyen. No hay una permanencia, no hay nada que lo ate a mí y haga que regrese periódicamente o frecuentemente. Entonces, es una operación instantánea que se lleva a cabo y concluye y listo. Y en la relación de negocio, me pide la ley que recabe yo la ocupación o actividad económica de mi cliente, ¿sí? Y que además de que la recabe, compruebe o deje constancia justo de esa actividad o ocupación. O sea, debo de recabar algún documento que acredite que de verdad mi cliente lleva a cabo dicha actividad. Ok. Constancia de los mecanismos de seguimiento y acumulación de operaciones por periodos de 6 meses. Esto también es algo de lo que carecen muchos sujetos obligados, es algo que no están llevando a cabo. La obligación señala la necesidad de cada 6 meses, y estamos hablando 6 meses naturales, 6 meses continuos, no 6 meses calendario, no de enero a junio y de julio a diciembre, sino del día uno. Vamos a pensar que hoy me doy de alta como actividad vulnerable y desde el día de hoy que inicio mi actividad vulnerable y empiezo con mis obligaciones, yo debo de computar durante 6 meses, debo de acumular seguimiento y acumular durante 6 meses las operaciones que haya llevado a cabo que sean sujetas de identificación, porque recuerden que la ley prevé un umbral para identificación del cliente o del usuario y un umbral para el aviso. Entonces, yo tengo que consolidar en una base de datos todas mis actividades o mis operaciones que son sujetas de identificación. De tal manera que cuando un mismo usuario, un mismo cliente en un periodo de 6 meses me acumule un aviso, me acumule un monto sujeto a aviso, yo debo de presentar ese aviso en la fecha que corresponde. Es decir, si yo detecté el aviso, la acumulación se dio un 26 de junio, del 2025, yo tengo que el día 17 de julio del 2025 mandar el aviso por esa acumulación, ¿de acuerdo? Esto no se está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que yo agarré del día 1, 6 meses. Del día 2, 6 meses. Del día 3, 6 meses. Del día 4 me voy a ir recorriendo. Y debe de ser una acumulación permanente de 6 meses o constante de 6 meses. Esto difícilmente mucha gente lo puede hacer a través de Excel. Se hace. Nosotros lo hemos establecido para algunos clientes a través de Excel con fórmulas y todo esto. Y de alguna manera digo, no, no es complicado, eh, este, pero hay mucha gente que no lo lleva. Entonces, ya hay sistemas también que ahora también con la reforma y la obligación que van a tener de implementar sistemas para gestionar los riesgos, que deben de contener estas listas y deben de contener
esta acumulación de operaciones o seguimiento de operaciones, entre otras obligaciones, pues digo, ya va a ser ahora una necesidad que no van a poder, a la que no van a poder, es una obligación a la que no van a poder escapar, pero ahorita muchos no la cumplen, entonces es importante que la consideren porque es parte del requerimiento. Y finalmente, los auxiliares contables de bancos, clientes, anticipos, ventas e ingresos. Esto viene en el requerimiento y se debe de entregar durante el tiempo que la autoridad está en sitio, ¿sí? La autoridad, como platicamos hace un momento, lleva a cabo un acta. Si se van haciendo entregas parciales de la información, va levantando actas parciales. Si se entrega todo en conjunto, pues se lleva a cabo un acta donde manifiesta hace constar esa entrega de información y cierra la visita. Ok. De acuerdo al artículo 53, vamos a ver la multa que le aplica a ciertas obligaciones. Por ejemplo, este, se aplicará una multa a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría. Incumplan con cualquiera de las obligaciones previstas en el artículo 18, que es la identificación, la conservación de información, los avisos, las listas de verificación, etcétera. Se impondrá multa a quien incumpla la obligación de presentar avisos en tiempo, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver más adelante cómo nos van a multar por no mandar los avisos, pero también por mandarlos extemporáneamente. Se incumpla con la obligación de mandar avisos sin la totalidad de información o con datos incorrectos. No les hablo de datos falsos porque eso todavía es más grave, ¿sí? Pero también es multado, también es sancionado. Se incumpla con la obligación que impone el artículo 33 de la ley de identificar las formas de pago y la expedición de facturas, ¿ok? En algunos casos, en algunas actividades vulnerables, en actividades vulnerables que tienen que ver con fe pública o que tienen que ver con tema de joyería, es importante este, que cuando una operación es cancelada, ¿sí? La devolución del acto se lleve a cabo en la misma forma en que fue materializada en un inicio. ¿De acuerdo? Esto es bien importante, súper, súper importante. Cuando hablamos de la restricción del uso de efectivo, debemos de considerar que esta restricción del uso de efectivo se va a dar de dos maneras. Por un lado, un acto celebrado por una persona, pagado realizado en múltiples pagos o liquidado en múltiples pagos, pero que finalmente corresponden al mismo acto, al amparo de una factura, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo debo de vigilar que se cumpla, primero también con el aviso, con la identificación del cliente o del usuario, el aviso, y también con la restricción del uso de efectivo. Es decir, si yo estoy facturando una cantidad y esa cantidad me la pagan en varios pagos en efectivo, no se pueden considerar en forma individual cada pago. Es la liquidación del acto en su conjunto la que se debe de considerar para efectos de la restricción del uso de efectivo y para efectos justamente del aviso y para efectos justamente de la identificación del cliente o del usuario. Pero también podemos tener varios actos, varias actividades, varias operaciones liquidadas una sola vez, liquidadas con un solo pago. También ahí aplica la restricción del uso de efectivo y metales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Luego tenemos la omisión para presentar avisos, ya lo platicábamos, multa por la omisión de presentar avisos, y las multas también por contravenir lo establecido en el artículo 32 respecto de las restricciones de uso de efectivo y metales preciosos. ¿Ok? Vamos a ver que se va a multar con 200 a 2,000 UMAS el incumplimiento de la identificación de clientes y usuarios, falta de envío de avisos en tiempo y forma, así como el incumplimiento a los requerimientos que formule la Secretaría
así como por no garantizar la conservación, resguardo y disponibilidad de la información. Luego, multas que van de los 2.000 a las 10.000 UMAS por incumplimiento de la identificación de la forma de pago por parte de los fedatarios públicos en los actos o operaciones que hagan constar, así como en la falta de expedición de facturas, comprobantes, certificados que acrediten el monto de la operación, especificando la forma de pago. Y finalmente, de 10.000 a 65.000 UMAS o del 10 al 100% del valor del acto de la operación por la omisión de presentar avisos y cuando se participe en operaciones que excedan los límites de efectivo y metales permitidos. Ok. La Secretaría se abstendrá, esto es importantísimo, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción. Hay una tesis ya, hay una tesis que surgió y que pues, prácticamente ya se tomó como jurisprudencia para efectos de, de impugnar, ¿no? Una multa ante la autoridad cuando sea la primera vez que me infraccionan, siempre y cuando yo pueda demostrar que cumplí de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación del SAT y reconozca expresamente la falta en que se incurrió. Esta tesis señala que, en este caso, bueno, el SAT señalaba que no se había reconocido expresamente por parte del infractor la falta en la que se había incurrido. ¿Ok? El infractor se defendió y fue un tribunal entonces quien emitió este caso, el fallo, esta sentencia, este, señalando que el solo hecho de contar con los acuses, para el caso, por ejemplo, de avisos, con los acuses de los avisos que muestran que de forma espontánea, de forma anticipada, se cumplió con la obligación, así a la vez de reconocer expresamente la falta. Es decir, yo descubrí que había faltado a mi obligación de cumplir con los avisos y tan así lo reconozco expresamente que me vi en la actividad, ¿no? De presentar el aviso en forma espontánea y previo al inicio de las facultades de verificación del SAT, no hasta que me lo pidieran. Yo mismo me autocorregí y ese reconocimiento expreso está hecho constar con el acuse, con el propio acuse. Entonces, esa tesis ha servido justamente para poder defender casos contra el SAT por la multa. Pero acuérdense que esto aplica solamente la primera vez. Ah, si se tratase de otra obligación que conllevara una infracción, y que en este caso no fuera aviso, tendría que reconocerse expresamente la falta a través de otro documento, ¿sí? Pero cuando se reúnan estas condiciones, se puede apelar, ¿sí? La sanción, ¿ok? Para el efectos de criterios para la imposición de sanciones, la imposición de multas, la autoridad tendrá que tomar en consideración lo siguiente: la reincidencia, las causas que la originaron, las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor, la cuantía del acto o operación, procurando que exista una proporcionalidad, ¿no? Entre el monto de la sanción con la propia entidad y la intención de realizar la conducta, es decir, el dolo, la mala fe con la que se haya llevado a cabo esta omisión, ¿sí? O esta conducta infractora. Entonces, si no hay conducta infractora dolosa o de mala fe, si no hay reincidencia, si el monto de la sanción, si mi capacidad como persona, como actividad vulnerable, mi capacidad económica es baja, y si el acto de omisión que cometí representa una operación también muy mínima, es decir, hablamos de una operación de un préstamo por 10.000 pesos, ¿no? Eh, y además ya me autocorregí, ¿sí? Además, reconocí expresamente la falta. La autoridad deberá considerar todos esos atenuantes para efectos de determinar el monto de una multa, ¿ok? Bien.
vamos a platicar de los medios de defensa que dejamos suspendidos hace un momento. De hecho, la diapositiva anterior está justo la parte final, habla de los recursos, pero habla nada más de recursos de revisión. Y aquí yo les voy a a mencionar los dos medios de defensa que existen. Finalmente, estos medios de defensa también están previstos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ¿Ok? El primero tiene que ver con el recurso de revisión. Yo puedo impugnar la multa mediante el recurso de revisión que está previsto del artículo 83 al artículo 86 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y cuento con 15 días hábiles a partir de que tuve conocimiento de la multa para interponer este recurso. ¿Ante quién se impone? Justamente ante la misma autoridad, ante la misma administración, este, de recaudación fiscal del SAT, ¿sí? Es la misma entidad que emitió la multa, ante ellos mismos interpongo el recurso y va a ser la misma área, la misma autoridad, la que va a verificar justamente nuestras, nuestros hechos, ¿sí? Nuestros hechos, nuestra apelación, por decirlo así, nuestros elementos de impugnación, nuestras pruebas que aportemos, que es muy importante que en el recurso de revisión se aporten todas las pruebas, porque si nos vamos a una siguiente etapa, estas pruebas nos van a permitir darle consecución en la siguiente fase. Ok. Entonces, se tiene la posibilidad de impugnar el recurso de revisión ante la misma autoridad o bien directamente impugnar mediante el juicio, que puede ser por la vía sumaria o por la vía ordinaria, ante el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y el plazo aquí son 30 días, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo me puedo saltar la primera fase e irme directamente al juicio, o bien, digo, probar primero la primera etapa, si tengo elementos suficientes o quiero apelar con la autoridad que me considere atenuantes y que me considere el hecho de que es la primera vez que yo incurro en una infracción, pues me puedo ir con el recurso de revisión con ellos directamente, ¿sí? Generalmente en un juicio de nulidad, lo que se abordan son elementos más de fondo que de forma. ¿Sí? Son elementos que tienen que ver con observar falta de facultades de la autoridad, vicios en el procedimiento, en el procedimiento del acto administrativo, alguna violación a la ley. Generalmente se toman en cuenta, se toman en consideración todo este estudio de las normas para poder dejar sin efectos el acto, ¿sí? Para poder anularlo justamente. Entonces, a diferencia, fíjense que a diferencia de otras facultades de comprobación, otras verificaciones de las autoridades, he visto que los oficios del SAT citan el artículo 16, ¿sí? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Porque muchas veces cuando nosotros defendemos a una persona, señalamos que está siendo molestado en su persona, que nadie puede ser molestado en su persona si no existe una orden, o una instrucción, ¿no? De parte de un ente jurídico, de una autoridad, que justamente lo ordene así. Y, y muchas veces echamos abajo actos administrativos. Los oficios del SAT, déjenme decirles que vienen muy bien documentados, muy bien preparados. Sin embargo, sí también hemos sabido de casos donde, como les decía hace un momento, donde se vencen los términos, por parte de la autoridad, se le han vencido los términos. Y entonces es ahí donde se puede uno apoyar para de alguna manera anular el acto administrativo. Pero, pero vuelvo a repetir, aquí lo que yo vengo a platicarles es, por un lado, el procedimiento de visita de inspección o de supervisión del SAT. ¿Qué es lo que verifica? ¿Cuáles son los resultados de la verificación? ¿Cuál es el procedimiento?
en qué acaban las multas y cómo puedo impugnar una multa, pero más allá de esto que estamos platicando, la idea era ver el alcance que pudiera tener una infracción a nivel personal, más allá de la imposición de multas, más allá de pagar cantidades de dinero, ¿sí? A nivel personal o a nivel persona jurídica, ¿no? Porque déjenme, ustedes deben de saber ustedes que las personas jurídicas en México tienen obligaciones legales y tienen personalidad propia y por lo tanto también pueden cometer delitos, ¿sí? Y la persona jurídica puede también ser sancionada, puede ser también afectada de múltiples maneras que ahorita vamos a ver, además de las personas físicas que ya platicábamos. Bueno, luego tenemos a quien proporcione de manera dolosa, ¿sí? Información sobre avisos, documentación, datos o imágenes, 2 a 8 años de cárcel y de 500 a 2.000 días de multa, o en este caso ya van a ser UMAS. A quien de manera dolosa modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o incorporados en avisos presentados. Las leyes financieras no prevén esto. Las leyes financieras no prevén penas de prisión por estos actos, ¿sí? Creo que, a ver, hay preguntas, hay algunas preguntas en el chat, déjenme de una vez las verifico. Dice, bueno, me dicen, a ver, un local pequeño con compraventa de artículos de joyería está obligado a inscribirse en el padrón de actividades vulnerables. La compraventa de artículos de joyería, la compraventa de joyería específicamente es una actividad vulnerable, ¿sí? Hay que observar si se cumplen los umbrales de identificación y se cumplen los umbrales de aviso, pero en sí la actividad de joyería es actividad vulnerable. Para el caso de, dicen, una pregunta de un negocio de compraventa de fierro viejo, bote de aluminio, eso no, ¿no? Hablamos de joyería, cuando hablamos de joyería hablamos de metales preciosos. Sí, generalmente en metales preciosos vamos a encontrar el oro, la plata y el platino, ¿sí? No el cobre, no otros fierros, no otros metales, perdón. Es oro, plata, platino. Bueno, luego preguntaron cuáles son las actividades vulnerables del recurso de procedencia ilícita. Pues prácticamente, como lo bien señala Tania, las previstas en el artículo 17. Yo hace un ratito de manera muy general las mencionaba. Está el tema de casinos, el tema de juegos con apuesta, el tema de tarjetas, monederos electrónicos, tarjetas de prepago, tarjetas de regalo, vales de despensa, de esos que manejan ciertos comercios, ciertas tiendas de conveniencia. El tema está la actividad de préstamos, créditos o mutuo, que son las casas de empeño, o microfinancieras, que no son SOFOMES, pero que otorgan crédito. También está la actividad de compraventa de bienes inmuebles, la intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, la construcción que está dirigida a la venta de bienes inmuebles. Están los servicios de fe pública aplicables a notarios públicos, fedatarios públicos y corredores públicos. Están los servicios profesionales de manera independiente cuando se lleven a cabo ciertas actividades para un cliente. Está también la actividad de traslado de valores, está la actividad de arrendamiento, está la actividad de compraventa de activos virtuales, está la actividad de servicios de agencia aduanal, la actividad de compraventa de autos terrestres, marítimos y aéreos, está la actividad de, creo que ya dije la de traslado de valores, la de obras de arte, la compraventa de obras de arte, este, y me parece que son todas las actividades, este, consideradas vulnerables. Ok.
Luego hablamos de una multa impuesta a los servidores públicos, la voy a saltar. Este, Luego dice, en caso de quien cometa el ilícito señalado en la fracción 2 de los artículos anteriores, bueno, estábamos hablando de los servidores públicos, me voy a saltar esta parte porque tiene que ver con servidores públicos. Bien, ahora ya para poder concluir, quiero platicarles rápidamente el alcance que tiene una persona que se puede involucrar en actividades, en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando platicaba hace un momento yo al inicio de esta charla, de este webinar, y platicaba yo de que muchos se preocupan por cumplir para evitar multas, yo les decía que pudieran ser afectados simplemente por el famoso riesgo de contagio, por haber tenido a un cliente, yo arrendador, le puedo haber rentado a una persona que ocupó su vivienda para, para almacenar estupefacientes, para almacenar armas, como una casa de seguridad, para cometer algún ilícito en esa vivienda, sin haber cumplido con las obligaciones previstas en la ley. A lo mejor el monto de la vivienda excedía mi obligación para darme de alta como actividad vulnerable. No lo hice, no me di de alta como actividad vulnerable. Y no identifiqué también a la persona que me rentaba la vivienda, no nada más es vivienda, sino la nave industrial, la nave comercial, y resulta que puede ser un depósito. Vimos apenas ayer las noticias que tenían que ver con este tema de del tráfico de combustible, ¿no? De los depósitos que fueron encontrados, ese arrendamiento también de los espacios físicos en donde se almacenaba eh, el combustible, y que este combustible se determinó que es de procedencia ilícita. O sea, ya no nada más hay recurso de procedencia ilícita, sino estamos hablando de un combustible de procedencia ilícita, y también puede haber vehículos de procedencia ilícita, autopartes de procedencia ilícita, estos almacenes que de pronto pueden ser rentados, naves industriales, grandes terrenos, grandes espacios, y que son de alguna manera otorgados bajo arrendamiento, en algunos casos grandes cantidades de dinero, no son declarados, no son, perdón, no son, no son, yo tengo declarada la actividad y doy un recibo por ello, pero no me di de alta en el padrón de actividades vulnerables. Y resulta que a ratito esta persona sale en las noticias, es investigada, y yo soy su arrendador, yo soy el dueño de ese bien, al que le ponen los sellos, al que le ponen las cintas amarillas, ¿sí? Esta vivienda, este rancho en donde se encontraron personas en Jalisco, este, ese estilo de pronto de inmuebles que pueden ser mal utilizados, y que tienen un dueño, y que muchas veces esa ocupación del inmueble se otorga en arrendamiento, corren un riesgo, ¿sí? Las agencias automotrices corren un riesgo. O sea, se denominan actividades vulnerables, así se les llamó en México, actividades vulnerables, porque son susceptibles al riesgo. Y hablábamos de que el riesgo es la probabilidad de que me involucre con el delito de lavado de dinero. ¿Sí? Entonces son actividades susceptibles de involucrarse con el delito de lavado de dinero. De ahí que algunas tienen mayor riesgo que otras, pero todas son susceptibles de ese riesgo. Todas son susceptibles de involucrarse con actividades de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque manejan efectivo, porque manejan servicios o activos o actos que permiten la conversión de valor o el ocultamiento de cierto recurso, o la transición de cierto recurso, que finalmente pueden ser intermediarios en el proceso de lavado de dinero, ¿sí? Porque permiten, vuelvo a repetir, permiten la transaccionalidad de ciertos bienes que pueden materializarse para al final de cuentas ser colocados en el sistema financiero. Me entienden? O sea, yo pudiera
yo pudiera, en el lavado de dinero se ve como una tipología muy común la creación de desarrollos inmobiliarios con recursos provenientes de actividades ilícitas para después, mediante un fideicomiso, otorgarse. Por eso ahora la ley también, la ley antilavado, la reforma va a prever al fideicomiso como un acto sujeto de identificación y como una actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque mediante un fideicomiso puede otorgar un desarrollo inmobiliario, venderlos con abono a cuenta bancaria y el dinero ya está en el sistema financiero, colocado en el sistema financiero. Pero la construcción se llevó a cabo con recursos de procedencia ilícita. Y en esta construcción, en este desarrollo de bienes inmuebles, participaron contadores, participaron notarios, participaron constructoras, participaron arrendadoras, participaron empresas que vendieron camiones o que venden camiones, etcétera, etcétera. Muchísimas personas con actividades vulnerables pudieran participar. ¿Sí? El tema de la joyería, el tema del arrendamiento, el tema, todos los que ya platiqué hace un momento que enlisté las actividades vulnerables, este, en desorden tal vez de cómo están redactadas en la ley, pero porque me parece que señalé todas son vulnerables por eso. Ok, ahora. El artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el que tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo tipifica con una pena que va de 5 a 15 años, por eso es delito grave que no alcanza fianza, y con una multa de 1,000 a 5,000 días, es aplicable a la persona física o moral que adquiera, que enajene, que administre, que custodie, que posea, que cambie, que convierta, que deposite, que retire, que dé, que reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y van a decir, ok, pero ¿qué es producto de una actividad ilícita? El mismo artículo dice que son los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, vuelvo a repetir esto que es importante, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia. ¿Ok? Y mucha gente va a decir, fíjense lo que les voy a decir ahorita. Es más fácil que se pueda defender un delincuente de este artículo, o sea, aquel que de verdad está lavando dinero se pueda defender de este artículo señalando que desconocía que había previo a su acto, se había cometido algún delito, ¿sí? Y que esto había generado ganancias, y esas ganancias son las que él poseía, o en las que con las que él se involucró. Es muy fácil que esta persona se defienda a una entidad financiera o a una persona sujeta a régimen de actividades vulnerables o a una actividad vulnerable. Es más difícil, porque si yo, como actividad vulnerable, no llevé a cabo los elementos necesarios, las obligaciones necesarias para gestionar el riesgo, para verificar o para observar si hay hechos, elementos en mis clientes que me pudieran permitir verificar o observar si hay indicios, certeza de que los recursos provienen directo o indirectamente, y no tengo constancia de eso, acuérdense que recae en mí el demostrar lo contrario. Muchos van a decir que esto es injusto, efectivamente, pudiéramos señalarlo así, pero la ley es la ley, así está redactado, ¿sí? Entonces, si yo tengo una obligación en la ley de justamente tender listas, porque estas listas me van a permitir a mí detectar estos casos, yo no tengo esas listas, yo no le puedo decir a la autoridad, es que pues yo no sabía, sí, por eso te dijimos que implementaras una lista
Por eso te dijimos que implementaras avisos de 24 horas cuando tuvieras sospecha, porque a que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la otra casa. Sí, entonces yo tengo indicio, tengo sospecha, yo mando un aviso de 24 horas. Yo operé con alguien así, 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 yo mando el aviso porque superó un monto. Pero si yo no cumplí con mis obligaciones y esta persona, que era mi cliente, se ve involucrada en el 400 bis, en consecuencia me va a arrastrar a mí. Yo no voy a poder decir yo no sabía, porque la autoridad me va a decir, hubieras cumplido. Si tú hubieras cumplido bien, te hubieras podido defender. Pero si no cumpliste, si ni siquiera estás dado de alta en el padrón, pues yo te puedo acusar de haber encubrido al cliente. ¿Cómo lo encubriste? No mandándome avisos, no identificándolo, no estableciendo políticas, etcétera, no teniendo una lista, no teniendo mecanismos de seguimiento, de agrupación de operaciones, y etcétera, 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 ¿eh? No haber designado un responsable de cumplimiento. Ok. Luego, esto se pone más grave cuando me dice que esta pena se va a aumentar de un tercio a una mitad, hasta una mitad, cuando se trate de un empleado, ¿sí? El que se involucre en esta actividad. Ok, actividad vulnerable, sí tengo políticas, sí tengo designado un responsable de cumplimiento, pero ¿qué crees? Que él, a título personal, por voluntad propia, omitió mandarte esos avisos. ¿O qué crees? Mi contador, que es un prestador de servicios independientes, dice aquí, se trate de un consejero, administrador, empleado, funcionario, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta a régimen, que la realice dentro de los 2 años siguientes de haberse separado del cargo, o sea, que lo haya ya realizado o lo realice dentro de los 2 años siguientes de haberse separado del cargo. O sea, me va a alcanzar, a mí me va a alcanzar la ley 2 años más. Ok. Que además de esta pena, me va a aplicar la inhabilitación para ejercer mi profesión. ¿De acuerdo? Entonces, me va a ir más mal a mí, persona física de la empresa, ¿sí? Que al propio delincuente. A mí me la van a aumentar la pena de un tercio a una mitad. ¿Por qué me la van a aumentar? Porque yo ya sabía que había que prevenir delito, que había que cumplir con obligaciones. Y aún consciente de lo que significa lavado de dinero y de las obligaciones previstas en las leyes y el por qué se nos obliga a cumplir con estas leyes para prevenir que justamente los delitos, no lo hice, ¿de acuerdo? O aún así me involucré en el delito. Ok. Se requiere denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de empleados, directivos, funcionarios. Eso es correcto. Este, ok. Ya platicábamos de los tipos de riesgo y hablábamos de reputacional, que justamente es, aunque yo me salve de la multa, o aunque yo me salve de que al rato me quiten los sellos que ya me habían puesto a mi establecimiento, a mi local, a mi terreno, a mi propiedad, a mi negocio, el daño reputacional ya quedó ahí. Entonces, cuando hablamos de riesgo y hablamos de gestionar el riesgo, de mitigar el riesgo, justamente hablamos de prevenirlo para no incurrir en estos tipos de riesgos resultantes, ¿no? De aquel que tiene que ver con la probabilidad de que me involucre en los delitos. Luego tenemos el operativo, que es justo el hecho de poder quedarme sin operar, el que me cierren mi changarro. Luego está el riesgo de contagio, que es el que platicábamos que puede darse por haberme involucrado con una persona indeseable. Y luego está el riesgo legal, que tiene que ver con esa incertidumbre que puede acabar en penas, en multas, en cárcel, y en otros eventos, ¿no? En otro tipo de condenas. Ok, finalmente, pues para efectos del profesionista, para aquellos contadores que estén conectados el día de hoy, aquellas personas que sean designadas como responsables de cumplimiento en estas actividades vulnerables, aquellos prestadores de servicios profesionales independientes que quieran el día de hoy dedicarse a, a ayudar a esas entidades a cumplir con sus obligaciones, deben de tomar en cuenta que para ellos va a haber una responsabilidad
prevista en la ley y en el Código Penal Federal, que por un lado van a tener responsabilidad administrativa, luego van a tener responsabilidad penal y finalmente una responsabilidad ética, moral y reputacional porque su alcance llega hasta la inhabilitación, ¿sí? Entonces yo puedo quedar marcado para no poder volver a desempeñarme como contador, a que me sea revocada mi cédula profesional, mis títulos, adquiridos, este, profesionalmente, este, y pues incluso hasta acabar en la cárcel, ¿no? La responsabilidad administrativa puede ser quedarme sin trabajo, pagar una multa, este, la penal, pues acabar en la cárcel, y la otra, pues es el tema de inhabilitación y el tema de revocación de cédula profesional y todo lo que ya les platiqué, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que queríamos transmitirles a través de este webinar. Yo espero que haya sido de gran interés para ustedes y pues, de gran acervo profesional, que les haya permitido adquirir un conocimiento, tener una idea de cómo enfrentar una visita. Quiero ponerme a sus órdenes como representación de esta firma que la conforma un grupo de profesionistas con vasta experiencia en el tema, tanto contable, fiscal, financiero, legal, administrativo. Contamos en la firma con licenciados en administrativas, con abogados, con contadores, que cuentan con certificaciones nacionales, dirigidas al tema del compliance, al tema del cumplimiento integral, cumplimiento legal, y que en algún momento podremos apoyarles en el cumplimiento de sus obligaciones, en el enfrentar una visita de verificación por parte del SAT, en hacerles una revisión para poder determinar, una revisión preventiva para poder determinar el nivel de cumplimiento que tienen y ayudarles a prevenir multas, pero también riesgos antes de que sucedan. Este, y también hacerles saber que contamos con servicios de elaboración de manuales, servicios de proveeduría de listas. Esas listas que están obligados a cumplir, nosotros las proveemos tanto al sistema financiero como a actividades vulnerables, ¿no? Contamos con ese servicio y con el servicio de asesoría y con el servicio contable en caso de que ustedes lo requirieran. Nos ponemos a sus órdenes en nombre de todo mi equipo, en nombre de Hacerle Consultores, y si no tuvieran ninguna pregunta, pues daríamos por concluida esta sesión, este webinar, y pues quedo atento a sus comentarios. Me parece que quedó una última pregunta en el chat, Jonah, por A si ver, quieres checar. dice, gracias, Tania. Dice, una pregunta: ¿qué debo revisar en actividad de compraventa de artículos de joyería para ver si tengo que dar de alta la actividad como vulnerable? Pues prácticamente lo único que tienes que saber, y ese es un tip para todos, es qué facturas. O sea, primero hay que saber si estás dado de alta ante el SAT como contribuyente con esa actividad, ¿sí? Es lamentable lo que les estoy comunicando, es lamentable esta situación, porque igual funciona en el sistema financiero. Hay entidades informales, también como lo hay en el tema comercial, en el tema de actividades vulnerables. Hay entidades que no pagan impuestos, hay entidades que no están dadas de alta con la actividad que llevan a cabo, o que simplemente no están dadas de alta, ¿no? Entonces, primero es importante saber si estoy dado de alta como contribuyente. Muchos dicen, pues yo mejor no me doy de alta, pero prácticamente el no darte de alta o el no estar dado de alta como contribuyente con la actividad que corresponde, pues te va a impedir emitir facturas, y vas a llegar y no vas a poder llegar a clientes potenciales, a clientes que tal vez te compren de mayoreo, clientes que sí están haciendo bien las cosas y que quieren transparentar su operación. No vas a poder, tal vez tu arrendador te va a facturar y va a pedirte tu constancia de situación fiscal y te va a pedir que le indiques el tipo
de servicio que tienes, va a querer que firmen un contrato, etcétera, etcétera. Entonces, la informalidad también te cierra puertas. Entonces, si tú primero que tienes que analizar es si eres un contribuyente dado de alta y si la actividad que tienes dada de alta como contribuyente es la de joyería, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es ver si de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la ley en cuanto a joyería, no sé, Tania, si no me pudieras apoyar en verificar de una vez cuál es el umbral de identificación para el tema de joyería. Me parece, si no me equivoco, Sí, claro, lo tengo a la mano, si gustas te lo voy comentando. sí, por favor, si quieres comentarlo en audio. Sí, es en la fracción 6 del artículo 17 de la ley. La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes en las que se involucren operaciones de compraventa de dichos bienes, cuyo valor sea igual o superior al equivalente a 805 veces el salario mínimo, bueno, ahora UMA con la reforma a la ley, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México, y serán objeto de aviso cuando quien las realice las lleve a cabo por un monto igual o superior al equivalente a 1,605 veces el salario mínimo o UMA. Ok, estamos hablando como de 60 y tantos mil pesos para ser sujeta de aviso y como ciento y tantos, 20 y tantos mil pesos para, perdón, 60 y tantos mil para ser sujeta de identificación y 120 y tantos mil para ser sujeta de aviso. Ok, bueno, Gerardo, entonces, si tu actividad este, supera este umbral de 60 y tantos mil pesos, tendrás que identificar a tu cliente y cada operación que supere este umbral de 800 5 UMAS tendrá que ser acumulado en ese seguimiento, en esa acumulación de 6 meses. Y cuando tu operación ya se ha acumulado en lo individual, supere las 1610 UMAS, tendrás que presentar aviso. Entonces, partimos de primero observar si estás dado de alta como contribuyente, porque si estás dado de alta como contribuyente, estoy seguro que ya te habrán llegado cartas de invitación para decirte que te regules, que te des de alta en el padrón de vulnerables en caso de que tu actividad así lo demande, así lo requiera. Este, y si no lo ha hecho el SAT, lo va a comenzar a hacer. Recuerden que viene Gafi, recuerden que Gafi ordenó medidas ejemplares, sanciones ejemplares. Recuerden que las entidades supervisoras también cumplen metas y también requieren recursos para satisfacer las necesidades del propio organismo, ¿sí? Entonces, la recaudación y el tema de la recaudación a través de multas para el SAT, para la CNBV, me parece que es parte de sus objetivos también de estos organismos. Entonces, va a haber, va a haber exhortos, va a haber cartas de invitación y van a seguir las visitas de supervisión del SAT a las actividades vulnerables. Bueno, como persona física con actividad empresarial y profesional, ¿a qué artículos debo apegarme? Ok, primeramente es también ver de acuerdo al artículo 17 de la ley, si los servicios que llevas a cabo como profesional independiente encuadran en lo previsto en este artículo, en el artículo 17, en la actividad vulnerable que corresponde a servicios profesionales independientes. Si encuadras en ellos, tendrás también que ser sujeto de darte de alta en el padrón de vulnerables y cumplir con la ley, con el reglamento y con las reglas de carácter general en su totalidad, ¿sí? Si no eres sujeto de esta ley, porque no encuadras en, ese, en lo que corresponde al artículo 17 de la ley en cuanto a la actividad te corresponde, en la actividad que llevas a cabo, pues, simplemente observar, yo creo que todo ciudadano en México y toda persona que presta un servicio profesional independiente debe de observar este artículo, el 400 bis, ¿sí? Todo ciudadano en México lo debe de observar. Y si tú eres una persona que presta servicios de cualquier tipo, de forma independiente,
a una persona sujeta a régimen, vamos a decir que tú le prestas servicios a un banco, a una casa de empeño, a una joyería, o sea, a una entidad del sistema financiero o a una actividad vulnerable de las que platicamos hace ratito, ten mucho cuidado de conocer bien a tu cliente, ¿sí? De saber con quién estás trabajando por el famoso riesgo de contagio, por este artículo 400 bis, ¿sí? Fíjense en los verbos. Este artículo está en el Código Penal Federal, lo pueden consultar en internet, es el 400 bis. Fíjense en los verbos que se consideran. No necesariamente tienes que adquirir recursos, tienes que enajenarlos, también con administrarlos, ¿sí? También con transportarlos. Simplemente el hecho de encubrir información, sobre dichos recursos, información sobre la propiedad o titularidad de esos recursos, también eso te pudiera hacer partícipe en este delito. Entonces, esto es lo que hay que observar y esto digo, este es un plus que quisimos abordar en esta presentación, más allá del alcance de las visitas de verificación del SAT. Pues bueno, creo que ya no hay más y más dudas, más preguntas. Agradecemos mucho su tiempo. Esperamos contar con su participación en eventos futuros. Vamos a estarles haciendo llegar información a través de los correos que nos facilitaron o teléfonos. Y muy agradecidos con su tiempo y su presencia. Muy amables. Buena tarde. ACL, asesores en cumplimiento legal.